7:09, Lourdes, buen día. Ciro, buenos días. Como era de esperar, la información que dio a conocer ayer a las 10 de la mañana el INEGI sobre la pobreza multidimensional, el resultado de la encuesta que se aplicó el año pasado, pues es hoy la nota principal en la mayor parte de los diarios, y es que es una noticia muy impactante. Algunos medios toman la reducción de la pobreza entre las dos últimas mediciones, la de 2022 y 2024, y otros toman el dato del 2018, de lo que fue el inicio del gobierno de López Obrador. Entre 18 y 24 marcaría el sexenio. Así, por eso la diferencia, algunos como el Heraldo titulan hoy su edición, salen de la pobreza 13.4 millones de México, otros de mexicanos, otros como el Financiero toman los dos últimos años y dicen salen de la pobreza 8.3 millones. O sea, 8.3 millones según esta encuesta dada a conocer ayer por el INEGI, 8.3 dejaron la pobreza en los últimos 2 años y 13.4 lo hicieron en los últimos 6. Milenio va por la cifra de 6, salen de pobres 13.4 millones en el sexenio de López Obrador. El Sol de México, salen de pobres 8.3 millones de mexicanos. La Razón, salen de pobres 8.3 millones en los últimos 2 años. Y no sé, conociéndote, seguramente tuviste tiempo ya de un primer análisis sobre esta información dada a conocer ayer por el INEGI. Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Siempre un gusto saludarte y escucharte, Héctor. ¿Qué revisaste, qué encontraste además de esta cifra macro en el informe dado a conocer ayer por el INEGI? Buen día. Hola Ciro, muy buenos días. Pues ya sabes que el gusto es para mí estar contigo y con tu auditorio, y te agradezco mucho la oportunidad de poder estar en tu programa, Ciro. Mira, pues sí, el boletín que nos da el INEGI el día de ayer en relación con este tema inicia por reconocer que respeta la metodología del Coneval, lo cual es muy importante porque garantiza la comparabilidad de los datos. Es decir, no hay aquí ninguna mano negra. El INEGI, sabemos, es una institución confiable y creo que estos datos, pues hay que creerles, y esto hay que decirlo, ¿no? Con claridad. Primero que nada, mira, y en el último bienio, digamos del 2000 al 2022, efectivamente hay una mejoría en todos los indicadores que nos ofrece el INEGI, salvo en uno que no mejora, y en un momento me voy a referir a ese en particular. Pero creo yo, como tú decías ahorita, lo hacen algunos medios, que estas cifras nos permiten hacer un balance del sexenio, el sexenio que nos decía que primero los pobres, ¿no? Evidentemente no se puede regatear que el sexenio anterior, si bien en los primeros 2 años, fíjate, en los primeros 2 años aumenta la pobreza en 2 puntos porcentuales, Sí. el saldo final del 18 al 24 es una reducción muy importante, yo diría histórica, Sí. ¿sí? En el número de pobres de 52 a 38 millones, es decir, 13 millones menos aproximadamente. En términos porcentuales, y esto descuenta el crecimiento poblacional, una reducción real del 29%, ¿no? Ahora, hay que ver también, como lo decías tú, Ciro, los detalles que nos da esta información. El rezago educativo, por ejemplo, casi permanece igual a lo largo del sexenio, alrededor de 18.5%, y ahí no hay avances, ¿no? Y un tema muy importante y que ha sido muy sensible es el del acceso a la salud. Sí. Si bien en los 2 últimos años sí hay mejoría, no hay que olvidar que en el año 2018 solo el 16% carecía de ese servicio, y hoy es más del doble. Hoy el 34%, hoy el 2022, por supuesto me refiero, es más del doble la carencia de acceso a la salud. Pasó de 16 a 34%, ¿sí? Y esa es una cifra que también hay que tener como parte de los saldos, ¿no? En números absolutos, las personas privadas de los servicios de salud pasaron de 20 millones, fíjate, a 44.5 millones de personas. Sí. Ahí particularmente, pues hay deudas, ¿no? Un dato revelador también
que está en las cifras que nos da el INEGI, es el aumento de las personas vulnerables por carencias sociales, que es, Sí. por cierto, el único que aumenta en el último bienio, ¿no? ¿Qué, En 2.8 ¿Cómo le puntos porcentuales. explicaríamos esa categoría? Sí, mira, esta categoría Sí. son las personas, Ciro, que, que aún habiendo salido de la pobreza monetaria, es decir, no son pobres por ingresos, pero sí tienen carencias sociales y en promedio, nos dice el INEGI, tienen 2 carencias sociales. Es decir, son las personas que salen de la pobreza monetaria por ingresos, pero que siguen teniendo carencias importantes en materia de satisfacción de sus derechos sociales. Son este grupo de personas, ¿no? Mira, yo creo que el saldo sexenal, Ciro, nos muestra un importante avance en la pobreza, sobre todo en la pobreza monetaria, pero justamente prevalecen rezagos sociales en materia de educación, donde no hubo mejorías, y en otros derechos donde las mejorías son pues menores, y pérdidas muy importantes, particularmente en En el la salud segmento de la salud. pública, Sí, las carencias así en es. salud pública. Ahora, Así es. por los comentarios que leí, que escuché ayer, pues una parte considerable, sé que esto hay que analizarlo con más cuidado, de esta reducción de la pobreza tendría que ver con las transferencias directas, con la entrega de dinero directamente, dinero fiscal, dinero que reparte el gobierno a hogares mexicanos, pero también con el aumento del salario mínimo, Héctor. Sí, sí, por supuesto, El por gobierno de la supuesto. Cuarta Transformación se atrevió a hacerlo a fondo. Sí, a pesar de Sí. lo que tanto se había dicho de que eso sería un factor inflacionario Y y que ya lo habían propuesto otras instancias antes de el López Obrador. gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de Efectivamente. México, en fin, pero quienes se atrevieron a ir a fondo con esto, hay que decirlo, fue el gobierno de López Obrador Así es, y lo ha así es. continuado el gobierno de Claudia Sheinbaum. Así es, y eso fue, mira, lo que nos muestran estos datos sí son mejorías, sobre todo en lo que tiene que ver con los ingresos de las personas. Y es por esto que tú dices, por el salario mínimo y por los programas sociales. Sin embargo, hay factores, otros que tienen que ver con el acceso a satisfactores sociales, donde sí se ven los rezagos todavía, ¿sí? No, sin duda. Conclusión, Héctor Hernández Bringas. Mira, pues te decía, hay un avance en términos de ingresos, hay rezagos en materia de derechos sociales que permanecen e incluso se incrementan de manera muy significativa. Y yo haría un señalamiento también, Ciro. Mira, cuando se habla de estos temas, y a pesar de los avances que son innegables en términos de ingresos monetarios, algo muy revelador en nuestra sociedad es que solo el 32% no es ni pobre ni vulnerable, solo el 32%. El 68% de los mexicanos o son pobres o son vulnerables o ambas cosas. Es Sí. decir, casi 90 millones de personas o 7 de cada 10 mexicanos están en condiciones de vulnerabilidad por una o por otra razón, ¿no? Yo creo que esto, a pesar de los avances, siempre hay que tenerlos presentes para, para ver en conjunto a la sociedad mexicana, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Como siempre, un abrazo. Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Gracias y abrazo, Héctor. Muchas gracias. Abrazo fuerte, Ciro. Abrazo, Gracias. Lourdes. Nos estamos Gracias. viendo pronto. Hasta Gracias. luego.